Bueno, ya estamos de vuelta acá en Contigo en la Mañana. Tenemos un panel de personas que la verdad que lo han dado todo, lo han dejado todo en esta mañana. Acá en el programa se han metido los tres en la pata de los caballos, pero lo agradecemos, la verdad, porque han sido bien directos y han hecho comunicación de riesgo, que es lo que importa en este minuto. Creo que es muy errado como política comunicacional criticar a los médicos que vienen a la televisión, porque están haciendo una labor increíble, precisamente de traspasar esta información, de tratar de generar conciencia, de tratar de hacer un match y generar un liderazgo con la gente que lamentablemente la autoridad no ha tenido. También los políticos, porque muchas veces, ¿cuándo podemos después encarar a los políticos? ¿Cuándo podemos decirles las cosas? Es cuando los escuchamos hablar primero en sus compromisos, lo que piensan, para poder después nosotros ir viendo o midiendo que se diga lo que se hace. Porque a veces se dicen muchas cosas, pero no se hacen. Así que en ese sentido le agradecemos. Le agradecemos a los tres. Vamos a seguir con el doctor Espinosa, vamos a seguir con el doctor Rivera y vamos a despedir a Gonzalo. Gonzalo, gracias por haber estado hoy día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense. Gracias. Vamos con el doctor Espinosa, que era su turno. Había terminado Gonzalo en el bloque anterior. Doctor Espinosa. Oye, la primera cosa, pucha, no alcancé a decirlo, para el señor ministro fue Gonzalo el que dijo que tenía problemas psicológicos. Yo no fui por SEACA para que no me llame otra vez el ministro al hospital, por favor. Y que tampoco aviso también a los varios colegas que he sido objeto de hostigamiento por este tipo de cosas, que en este momento estoy hablando porque tomé el día libre en el hospital. No estoy hablando en mi horario laboral, en mi horario de trabajo. Y mal que mal, si uno lo quiere ver así, yo no siendo un médico de matinal, no sirvo para bailar el trencito, no lloro en pantalla. Mal que mal, el ministro llegó a la cartera desde un matinal y de hecho transformó el informe diario en un matinal. Es tremendamente importante como mensaje de salud, para mí muy, muy, muy importante hablar y decir que con esto del Free Pass, la gente debe juntarse de igual manera que ha sido siempre, solamente los familiares que viven bajo un mismo techo. Si se empiezan a visitar entre familias durante los fines de semana, no va a haber distancia física, ni mascarilla, ni lavado de manos, por supuesto. Siempre hay alguien que va a viajar en el transporte público, siempre. Por consiguiente, se está viendo ya desde hace un rato que los contagios también se dan y de manera importante, por las reuniones familiares de fin de semana. No estoy hablando de las fiestas ilegales, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando solamente de las familias que se juntan entre sí el fin de semana. No lo hagan, deben cuidarse. Es fundamental que se cuiden, que tomen medidas de autocuidado. Esto evidentemente, Felipe lo dijo, también lo dijo Gonzalo, no basta con la vacuna. La vacuna es una parte del manejo de la pandemia, pero no basta, no es lo único. Doctor Rivera. Bueno, si hubiese que hacer una reflexión final, uno tendría que decir qué podemos hacer la ciudadanía, qué consejo podemos dar a la ciudadanía para que las cosas anden mejor. Que es repetir lo que hemos dicho tantas veces. Pensar que la pandemia no ha cesado. Pensar que se siguen teniendo que cuidarse. Tenían que usar la mascarilla dentro y fuera de la casa, ojalá. Que no se sientan con la libertad, entre comillas, de andar por cualquier lado si no es imprescindible. Esto de las reuniones interfamiliares de familias que no se han visto, yo sé que es terrible no seguirse juntando, pero no es el momento. Ojalá no fueran, ¿no es cierto?, a los malls. Yo sé que el comercio, que la economía es tremendamente importante, pero cada vez que la gente se reúne en un mall es mucho más peligroso que ir a un parque. Y el pase libre lo utilicen, si no es malo en sí, ¿lo utilizan para qué? Para hacer gimnasia en un parque, para salir a caminar en el barrio, para salir a hacer gimnasia, sacar al niño a andar en bicicleta.
pero no para ir a un restaurante, ¿no es cierto? No para ir a un mall cerrado, porque ese es un lugar en el cual se producen infecciones. Sí, doctor, sí. Porque hoy día el mundo político, que estamos ya integrando a los políticos del panel, así que no se vayan, por favor, porque es importante la interacción entre los médicos y los políticos, que finalmente son los que hacen las leyes. En el caso que estamos con legisladores, estamos con Camila Flores, diputada de Renovación Nacional. A ver, acá uno puede ver en el mismo panel que hay un sector político que está pidiendo fin de cuarentenas. Es decir, aquí el senador Moreira ha pedido en innumerables ocasiones, dice fin de cuarentenas, porque las regiones nos están matando económicamente, porque hay una desigualdad de trato muy grande, porque hay muchas comunas invisibilizadas que llevan 2 meses en cuarentena, más de 2 meses en cuarentena, y finalmente nada cambia mucho si hay o no hay cuarentena en cuanto al número de contagios, pero sí cambia en el sentido que el pequeño comercio, el pequeño restaurante no puede funcionar. Entonces, finalmente, ahí uno ve claro cómo hay, de alguna manera, 2 intereses o 2 demandas en pugna. Y una de esas es el tema, por ejemplo, del toque de queda. Hoy día hay una voz creciente de personas que dicen, terminemos el toque de queda, no tiene sentido. ¿Usted cómo lo ve? Y le damos la palabra inmediatamente a Camila Flores respecto al tema. ¿Cómo lo ve eso, doctor Rivera? A ver, yo creo que seguir con las cuarentenas en estos momentos no tiene mucho sentido porque en la práctica no existen. O sea, hay comunas en las cuales el 80% de la gente tiene pase de COVID, por lo tanto se anda movilizando por todos lados. La segunda cosa, la gente que no tiene pase COVID. Yo hace poco contar un caso en el hospital, vi 2 pacientes que le dije, usted es altamente sospechoso de tener coronavirus, lo notifiqué, ¿no es cierto? Ahí está la orden de PCR, ahí está el folio, que es uno que hay que pedir en Epivigila, ahora le voy a dar la licencia. No, doctor, no me dé licencia. Pero ¿cómo? Si usted tiene que quedarse, no, doctor, yo no puedo seguir así, no puedo irme a quedarme en la casa. Oiga, pero usted está notificado. No, doctor, sí, no me importa, es mi responsabilidad, usted no me dé licencia, no la necesito. Entonces, la gente, yo no sé si realmente no había recibido ayuda, no inquirí mayores detalles, pero lo que significa que hay una población que tiene también una responsabilidad que cumplir. Y esa responsabilidad, ¿no es cierto?, tenemos que no solamente incitarla a que lo haga, sino que inculcarla y mostrarle las cosas como son. Y eso se llama comunicación. Entonces, probablemente nosotros los médicos, ustedes los comunicadores, los políticos, la señora diputada, ¿no es cierto?, probablemente todavía no hacemos bien las cosas de tal manera que la gente entienda que tiene que hacer las cosas de tal manera que no aumenten los contagios. Y eso significa, si no tiene que salir, no salga. Si puede quedarse en casa, no salga. Si puede no reunirse con gente que no sea su núcleo familiar, no salga. Y esto de las cuarentenas es cierto. Tenemos por una parte los grandes negocios abiertos, pero los pequeños negocios están con hartos problemas porque probablemente no tienen toda la ayuda que requieren. Yo no soy político, no tengo mucha idea al respecto e incluso me siento a veces incómodo cuando me colocan en un panel de este tipo porque a uno lo inmiscuyen en ideas que realmente... ¿Cómo se sentirá el ministro Pari? No, pero el ministro Pari es un gran personaje, es una persona a quien respeto mucho y lo conozco personalmente, ¿no es cierto? Pero sí, doctor, pero en ese sentido, usted dice ya, no más cuarentena porque las cuarentenas no tienen sentido. Entonces, finalmente usted cree que hoy día las cuarentenas anunciadas, las comunas que retroceden, que avancen, ya perdió efectividad. Y vuelvo a repetir, en ese sentido el toque de queda también, para que usted nos cuente su opinión. Lo que pasa es lo siguiente, en general yo a esta altura no soy partidario de las cuarentenas, pero en este momento hay que pensar que estamos en una crisis realmente crítica, valga la redundancia. Estamos con copamiento de los hospitales y las unidades de paciente crítico. Por lo tanto, a crisis severas hay que tomar medidas drásticas y ahí sí que vale la pena pensar en hacer algún tipo de cerrar el pase de movilidad, probablemente cerrar algunos sectores, pero con fiscalización adecuada. Si no hacemos eso, no tiene ningún sentido. Si el toque queda sirve
como para que la gente ande igual en las calles. Yo me movilizo de repente en la noche, salgo de trabajar muy tarde en la noche y veo las calles absolutamente llenas. Si eso es esto que queda, no tiene ningún sentido. Entonces, hagamos algo que tenga un sentido, que se fiscalice, que se vigile y asignémosle también a la gente una responsabilidad. Si no somos, los chilenos no somos niñitos chicos que no entendemos las cosas. Y para eso, para que aquellos que no lo entienden, fiscalización. Y para aquellos que necesitan comunicación, mejor comunicación. Yo creo que de repente alguien por ahí dijo una mano firme y una mano que apoye. Ambas cosas son muy necesarias. Le damos la bienvenida a la diputada Camila Flores. Camila, ¿qué tal? ¿Qué piensa usted? ¿Más, menos cuarentenas, no pase de movilidad, toque de queda? Porque vámonos a las medidas concretas frente a la circunstancia concreta en que estamos. Hola Monse, hola Julio, saludar a los doctores, por supuesto, hacerles un reconocimiento partiendo por la entrega, por el sacrificio que han tenido ellos, bueno, y todo el personal de salud público, privado, por lo que han hecho, que realmente han sido notables lo que han hecho en este tiempo. Muchos de ellos, yo creo que la mayoría haciendo más de lo que les corresponde, incluso con jornadas sumamente agotadoras y cansadoras. Así que parto haciéndoles un reconocimiento realmente por la entrega y el amor que le han puesto a su trabajo y al servicio público. Quiero también aprovechar de mandarle un besito cariñoso a la Unión Comunal de Grupos Folclóricos de la comuna de Quilpué, que nos están viendo ahora en la mañana, Monse, y había comprometido mandarles un saludo. Así que a todos ellos, a todos nuestros grupos folclóricos que han tenido dificultades para poder hacer sus actividades tan tradicionales, ¿cierto? Que desgraciadamente producto de la pandemia han modificado toda la realidad de distintas agrupaciones, actividades comerciales, el empleo, en fin. Mira, yo creo, Monse, y coincido mucho con lo que decía el doctor anteriormente. Yo la verdad es que creo que las cuarentenas y el toque de queda a estas alturas ya no son efectivos. Y lo que están haciendo estas medidas sumamente restrictivas es generar un tremendo daño al comercio local, a las pymes, ¿cierto? A aquellos que generan empleabilidad en nuestro país. Hay muchas personas que ya después de más de un año de pandemia, ¿cierto?, están con serios problemas además de salud mental, donde tenemos graves casos, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar, donde las situaciones, ¿cierto?, han ido aumentando también los números, ¿cierto?, y los casos de femicidio. En fin, la verdad es que ha sido una situación muy compleja y hay muchas personas que efectivamente no cumplen con estas normas, ya sean de las cuarentenas, ya sea el toque de queda, porque nunca han estado dispuestos a hacerlo, ni a cuidarse. Aunque le pongas un toque de queda temprano, no se cuidan a las 10 de la mañana, tampoco se van a cuidar a las 10 de la noche. Hay gente que no tiene esa conciencia, ¿cierto?, y esa empatía de cuidarse a sí mismo para cuidar también a los demás. Hay otras personas que son las que cumplen y que son las que más afectadas se han visto, particularmente las personas que trabajan independientes, las pymes, insisto. Y la verdad es que es evidente, si uno siente como y uno puede ver con mucha facilidad que la gente no cumple, por ejemplo, el toque de queda, y la falta de fiscalización es evidente. Si es muy difícil tener la cantidad del personal necesario en cada comuna de nuestro país para poder fiscalizar, es muy, muy complejo. Yo la verdad es que creo, Monse, que acá el Ministerio de Salud tiene que ver la forma de poder modificar este plan paso a paso para hacerlo, digamos, distinto y dinámico, porque claramente a estas alturas en que nos encontramos, insisto, con más de un año de pandemia, diputada, ya este plan no sirve. Quizás para el tiempo anterior sí, pero ahora ya no. Pero en la práctica el 30 de junio termina el estado de excepción. El estado. ¿Qué piensa usted? Esto tiene que Yo seguir. creo, Julio, que lo van a querer alargar. ¿Ya? Yo la verdad de las cosas que tengo la impresión, no tengo la certeza, ya que quede claro, a mí no se me ha informado algo en ese sentido por parte del gobierno, pero tengo la impresión de que dado el número de casos lo van a querer aumentar, lo van a prolongar, ¿cierto? Y que podría ser una oportunidad para así también modificar el plan paso a paso, que te insisto, yo la verdad es que creo que a estas alturas no sirve, no es conveniente, porque se le sigue generando un daño tremendo a las pymes, que son las personas que cumplen, y a los que no cumplen al final no les pasa nada. La mayoría de los casos, Julio, que hemos tenido de sumario sanitario en la región de Valparaíso han quedado sin sanción. Hoy día viene en un diario de circulación regional que la mayoría de los casos no tienen sanción. Entonces, ¿de qué te sirve, cierto, tener estas medidas tan restrictivas si la gente sabe que al final no le va a pasar nada, desgraciadamente?